No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos que Ultra Vegito decidió viajar al pasado para responder dudas sobre lo que había visto Jiren. Y al llegar, se encontró con la aldea de este y al poco tiempo con Bermode, quien estaba listo para acabar con todo. Sin embargo, el Saiyajin rápidamente lo interceptó y se lo llevó lejos del lugar, comenzando a cuestionarle el porqué de sus acciones y demostrando su superioridad en poder. A lo cual, el Hakaishi no tuvo más opción que contarle todo, explicándole que los dioses destructores tienen un ritual para crear guerreros poderosos que sean sus sucesores, el cual consiste en acabar con todo lo que esos guerreros aman, siendo ahí cuando explica que todos los dioses lo hacen y que Bills hizo lo mismo con el planeta Vegeta, lo cual enfureció al mismo Vegito, quien rápidamente acabó con su vida para después estallar en ira, llamando la atención de Gichin y Jiren. Capítulo número 28. Ultra Vegito ataca al emperador. Este capítulo inicia con Vegito furioso luego de lo que le contó Bermode, sujetándose la cabeza con cierto dolor, como si su propia ira le hiciera daño, diciendo con mucha molestia que siempre tiene que haber algo malo con los dioses, por lo que exclama que no se puede confiar en ninguno de ellos, así como también declara que obtendrá la verdad de una manera u otra. Y tras esto, el Saiyajin alza su mano y crea un portal oscuro, mencionando que esta línea temporal está completamente perdida, y si no es por Jiren, entonces lo será por él. Y declara que nunca olvidará las palabras de Bermode, o al menos no hasta que muera, agregando que reza por nunca volver a este lugar, aunque se alegra de que Jiren al menos podrá crecer de manera diferente esta vez, despidiéndose finalmente del Hakaishi. Y por otro lado, en la aldea de Jiren, su maestro Gichin permanece alerta mientras le pide a su discípulo que se quede ahí y no lo siga, asegurándole que regresará pronto y explicando que, por la seguridad de todos, necesita saber qué era esa extraña perturbación. Y acto seguido, Gichin se alza en vuelo a toda velocidad, y al llegar, se sorprende ante lo que ve, preguntándose qué es esa cosa en el cielo. Esto pues, ve el portal que Vegito acaba de crear, y tras esto, el anciano queda atónito al percatarse que frente al Saiyajin se encuentra ni más ni menos que el cuerpo sin vida de Bermode, y con furia arremete contra Vegito, cuestionándole si acaso fue él quien acabó con el Hakaishin de su universo, exclamando que no se saldrá con la suya y exigiendo que no mueva un solo músculo. Esto toma por sorpresa al Saiyajin, pensando que no podría haber peor momento que este, e instantes después, este se da media vuelta y declara que no está de humor para estas cosas, exigiéndole a Gichin que se vaya de una vez, y con un movimiento de su mano, lanza una ráfaga de viento con la intención de simplemente alejar al anciano. Sin embargo, sin posibilidad de esquivar, Gichin recibe el ataque de lleno, y como muñeca de trapo es mandado a volar y estrellarse con fuerza contra el suelo, dejando salir un grito de dolor en consecuencia. Tras esto, el anciano se disculpa con Bermode y Jiren por haberles fallado. Por su parte, Vegito simplemente lo mira con un semblante serio, negándose a creer que el gran maestro de Jiren sea tan débil, diciéndole que se levante y se mueva, o que en cambio se quede ahí para morir, pues de todos modos, esto no significa nada para él. Y tras estas palabras, Vegito abandona esta línea de tiempo, dejando a su suerte a Gichin. Pero en ese momento, Jiren llega al lugar, apresurando el paso al ver que su maestro yace en el suelo, y con una sonrisa ingenua en el rostro,
exclama que sabía que su mentor lo lograría, disculpándose por haberlo desobedecido. Sin embargo, al llegar se percata de que el cuerpo de Gichin ahora carece de vida, tal cual como pasó en la línea temporal original. Ante esto, el pequeño Jiren se queda completamente atónito mientras en sus ojos se refleja el cadáver de su maestro, procediendo a romper en llanto mientras grita por su mentor. Y a pesar de la muerte de Bermode, la necesidad de venganza de Jiren igualmente ha comenzado a desarrollarse, tal cual como fue en la historia original. Posteriormente, cambiamos de escena y nos situamos en el universo 7, justo con la nave nodriza de Freezer en las afueras del planeta Vegeta, siendo ahí cuando vemos al emperador acompañado de Zarbon y Dodoria, mientras ven dicho planeta. Y en ese mismo momento, el rey Vegeta entra a la sala exclamando que el reinado de Freezer sobre su gente termina aquí y ahora, declarando que están ahí para derrocarlo de una vez por todas. A ello, el emperador le dice al Saiyajin que esto es muy audaz de su parte, preguntándole cuántos más serán además de él, pues afirma que su ejército está tan petrificado que incluso sus hombres tienen las caras azules, por lo cual le sugiere regresar a su pequeño castillo. Ante lo dicho, el rey Vegeta mira hacia atrás y se percata que, efectivamente, sus guerreros se encuentran totalmente pálidos, pues no creen ser capaces de enfrentar a Freezer. Esto molesta y decepciona al monarca de los Saiyajin, diciendo que si estos debiluchos no tienen las agallas para enfrentarse a él, entonces que así sea, declarando que como rey de todos los Saiyajin, será su poder el que hará que Freezer dé su último aliento. Y acto seguido, este se lanza al ataque contra el emperador. Sin embargo, Freezer esquiva su golpe con facilidad, mientras le dice a modo de broma que estuvo muy cerca de lograrlo, invitándolo de forma burlesca a seguirlo intentando, pues seguramente en algún momento podrá conectar algo, preguntándole si será capaz de hacerlo frente a sus hombres. A lo dicho, el rey Vegeta le exige que se calle, pues apenas está comenzando, y de esta manera, este lanza otro golpe que es igualmente esquivado por Freezer, a lo que el emperador se ríe de su oponente, mencionando que aquello fue incluso peor que lo anterior, preguntándole si se comió sus plátanos hoy, y mencionando que tal vez debería darle algo más en cambio. De manera consecuente, el Saiyajin se muestra aterrado ante la superioridad del emperador, quien rápidamente se dispone a lanzar un golpe a su adversario. Sin embargo, en ese mismo instante Vegito hace acto de aparición, justo para bloquear el embate de Freezer. Ante esto, el emperador, bastante molesto, cuestiona la identidad del recién llegado, pues nunca lo ha visto entre las élites del rey, por lo que le pregunta si acaso se trata de uno de los guerreros de clase baja. Y tras esto, declara que con gusto acabará con él si tanto lo desea. Ante eso, Vegito se queda simplemente callado mientras mira a Freezer en un semblante serio, como si solo quisiera intimidarlo. En ese momento, el emperador trata de zafarse del agarre, exigiéndole que lo suelte. Y de esta manera, dirige su mirada hacia Zarbon y Dodoria y les cuestiona con molestia qué rayos están esperando para hacer algo. Acto seguido, los antes mencionados se lanzan al ataque, a lo que el Saiyajin Fusión, con frialdad, dice que es un insulto de su parte si quiere intentar atacar, declarando que podrían morir por ello. Y de esta manera, Vegito procede a cargar energía en uno de sus dedos, disparando 2 rayos de ki directo a la cabeza de Zarbon y Dodoria, dejando no más que un agujero en sus frentes mientras caen al suelo sin vida. Ante esto, Freezer se queda perplejo mientras su cuerpo comienza a temblar por el terror que siente. Y por su parte, el rey Vegeta también se muestra sorprendido, cuestionando quién rayos es este sujeto. Momentos después, sin darle importancia a lo que acaba de pasar, Vegito le aclara a Freezer que esto era solo una muestra de su poder,
agregando que sabe que esos dos eran los más fuertes de su ejército, por lo que le advierte que esas no serán las únicas dos bajas si es que no responde sus preguntas. Esto desconcierta a Freezer por unos momentos, hasta que con molestia le cuestiona si acaso sabe con quién está hablando, exclamando que morirá antes de escuchar alguna de sus respuestas, preparando de esta manera su puño para golpear a Vegito. Sin embargo, este con un rápido movimiento le corta el brazo al emperador como si fuera mantequilla. Por ello, Freezer grita de dolor, dejando completamente atónito al rey Vegeta, quien se pregunta una vez más quién es él, pues realmente es mucho más fuerte que incluso el mismo emperador del universo. Instantes después, Freezer está a punto de arrodillarse ante semejante dolor, y esto mientras Vegito le dice que se sienta libre de aún no hacerle caso, declarando que no le importaría quitarle también las piernas. Y de esta manera, el emperador, completamente aterrorizado, finalmente accede a responder las preguntas del Saiyajin Fusión, cuestionándole qué es lo que quiere de él. Y al ver que Freezer ha quedado totalmente sometido, Vegito se ríe un poco, declarando su satisfacción al ver a su enemigo de esta forma. Tras esto, en un tono serio, el Saiyajin Fusión le pregunta al emperador sobre la verdadera razón por la que estaba planeando destruir el planeta Vegeta, cuestionando si acaso fue por órdenes del Hakaishin Bills, a lo que Freezer se sorprende de que Vegito conozca tal información, cuestionando si acaso este sujeto estuvo entre sus filas todo este tiempo. Por otro lado, el rey Vegeta recuerda al antes mencionado, preguntando si acaso ese monstruo estuvo trabajando siempre con Freezer, y cuestiona el motivo de ello, pues se suponía que él los perdonaría si lo obedecían, exclamando que se sentiría como un tonto si todo esto resulta ser cierto. Con esta situación, el emperador, sabiendo que las órdenes de Bills sobre el ritual divino deberían ser un secreto, se hace el desentendido, preguntando quién es ese tal Hakaishin del que habla, además de cuestionar qué tipo de negocio tendría un destructor con él, y por qué se preocuparía por un planeta con simples simios que son en sí mismos una bomba de tiempo, tal y como lo puede comprobar con su rey, pues siempre fueron propensos a la rebelión, concluyendo que todo esto no era más que cuestión de tiempo, el cual, por supuesto, no está dispuesto a esperar dentro de su propio ejército, especialmente con un rumor que corre por ahí sobre la aparición de un Super Saiyajin, y declara que, si eso llegara a pasar, claramente le daría varios problemas, por lo que decidió simplemente deshacerse de todos ellos, asegurando que, si Vegito no hubiera detenido su golpe, el rey ya estaría muerto, y afirma que esa es la verdad. Tras lo dicho, el Saiyajin Fusión cuestiona si eso es lo que llama verdad, recordándole que ya se lo había advertido, procediendo así a conectarle un duro izquierdazo en el rostro a Freezer, que le rompe la nariz y le saca algunos dientes, mientras este último pregunta con mucho dolor el motivo de esa acción, jurando que le contó todo lo que quería. Sin embargo, Vegito sabe que el emperador le está mintiendo, así que le exige la verdad, declarando que lo enviará al otro mundo si es que no le dice lo que quiere, y añade que no le importa ni un comino la leyenda del Super Saiyajin, pues es algo que ni siquiera Freezer se cree. Tras lo dicho, le cuestiona por qué planeaba convenientemente dejar con vida al príncipe Vegeta, quien tuvo uno de los poderes más altos al nacer, y pregunta por qué aún lo quiere mantener dentro de su ejército, dejando que así se vuelva más fuerte, comentando que si se atreve a negar lo que le acaba de decir, entonces se asegurará de darle una muerte mucho peor de la que Bills podría darle. Por ello, Freezer le ruega que se detenga, declarando que le dirá la verdad, y tras unos segundos de silencio, procede a explicar que Bills el Destructor le exigió la destrucción del planeta Vegeta, uno de sus mundos esclavizados que resultó ser de los más rentables, pero aún así
no pudo negarse, pues a pesar de que era trabajo del Hakaishin, lo obligó a él a hacerlo, siendo este un favor que tenía que cumplirle con tal de que le dejara continuar con sus asuntos, algunos de los cuales tenían que ver con la destrucción de planetas, lo que aparentemente los Hakaishin pueden ver como una invasión a su territorio. Además de contar que, por alguna razón, le pidió que dejara con vida al príncipe Vegeta, por lo que decidió enviarlo a él y a un grupo de Saiyajin débiles a un planeta alejado hace tiempo para que cumplieran una misión. Y tras esto, Freezer menciona que le ordenaron entrenar y pulir las habilidades de batalla de Vegeta, aunque al principio no lo entendía del todo, pues ese guerrero muy difícilmente llegaría a un nivel cercano al suyo, y mucho menos sería un desafío para Bills, pero aún así acató sus órdenes, siendo eso todo lo que sabe. Esto sorprende al rey Vegeta, quien se cuestiona qué es lo que quiere el Hakaishin de su hijo, preguntando cuál es el significado de todo esto. Por su parte, Vegito mira con seriedad a Freezer, pareciendo que esa era la respuesta que esperaba, y de esta manera procede a soltar finalmente al emperador, quien se siente aliviado por ello, pero el Saiyajin Fusión rápidamente apunta con la palma de su mano a Freezer y lo elimina con un poderoso Hakai, y así borra de la existencia al emperador del universo ante la mirada atónita del rey Vegeta, quien no puede creer que en verdad Freezer haya sido derrotado de esta manera, finalizando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción, y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal. ¿Qué?